Bienvenidos al canal de historias bélicas que merecen ser contadas. Cuando analizamos la Segunda Guerra Mundial, una de las primeras conclusiones a las que se llega es que el ejército alemán continuó luchando hasta mucho después de haber superado cualquier límite. Lejos de rendirse tras haber sido ampliamente derrotados en la Unión Soviética o en el frente occidental tras la ruptura del frente de Normandía, la Wehrmacht siguió combatiendo hasta prácticamente su aniquilación. A continuación en el programa de hoy, vamos a ver cómo fue esto posible. ¿Por qué los soldados alemanes lucharon de forma tan encarnizada hasta el final? ¿Cuáles fueron las últimas esperanzas que alimentó la propaganda de guerra? ¿Qué es lo que pensaban sobre sus enemigos? Y por último, ¿cuáles fueron las últimas intenciones de generales como Busse o Heinrici para continuar resistiendo de esa manera? Bien, pues, vamos a verlo. Comencemos por la última cuestión que acabamos de plantear, siendo esta una curiosa conversación que Busse y Heinrici mantuvieron a principios de abril de 1945, unos días antes de la ofensiva soviética final sobre Berlín. Mi intención es resistir en el frente del Oder el tiempo suficiente hasta que los norteamericanos lleguen a Berlín. Si podemos ser capaces de dicha acción, habremos cumplido con nuestra misión ante nuestro pueblo, nuestro país y la historia, le dijo Busse a Heinrici. ¿No ha oído usted hablar del plan Eclipse?, le preguntó sorprendido Heinrici a Busse. El general del noveno ejército le dijo que no. Heinrici pasó a explicarle a continuación el contenido de dicho documento que habían capturado hace unos meses, en el que se mostraba cómo iba a quedar repartida Alemania. Hay que decir que este documento era totalmente confidencial y Heinrici había tenido acceso a él a través del general Jodl. Lo que le vino a decir Heinrici a Busse es que daba exactamente igual que se consiguiese retener a los soviéticos, pues al final las áreas de ocupación ya estaban fijadas y media Alemania iba a terminar cayendo bajo manos soviéticas de forma inevitable. En cualquier caso, esta intención de retrasar a los soviéticos el mayor tiempo posible para que Alemania quedase ocupada por estadounidenses y británicos fue algo que tuvieron todos los generales que no habían tenido acceso a esta información secreta. Esta fue sin duda una de las razones más importantes que motivó a las tropas del frente oriental para combatir hasta el último aliento. En el punto número 2 tenemos la idea que continuamente se vendió de que el bloque aliado se iba a fragmentar en cualquier momento, pues era una alianza antinatural. Con esto se pretendía que las tropas combatiesen durante un tiempo más prolongado a la espera de que sus enemigos se peleasen entre ellos. Esta última esperanza estuvo muy presente durante la batalla final por Berlín y fueron concretamente dos los acontecimientos que la reforzaron. En primer lugar, tenemos la muerte del presidente estadounidense Roosevelt, con lo cual se esperaba que el bloque aliado se terminase de fragmentar. Esto ocurrió tan solo unos días antes de que las tropas soviéticas entrasen en la capital alemana. La otra acción fue precisamente una incursión de la aviación estadounidense sobre Berlín la noche del 23 de abril, en la que no se llegó a lanzar ninguna bomba. Este acontecimiento fue usado para vender que la alianza entre Alemania y Estados Unidos iba a llegar en unas horas. Por último, también se hace alusión a que un gran ejército de los aliados occidentales se estaban dirigiendo a Berlín para salvarlos de los soviéticos. Como tercer punto tenemos también otro pensamiento que muchos soldados alemanes tenían. Este aludía a que por muy mala que fuese la guerra, la paz sería todavía peor. Para verano de 1944, con el desembarco aliado en Francia y con la potente ofensiva soviética de Bagration, estaba claro para todos, incluyendo a los alemanes, que el Tercer Reich no iba a ganar la guerra. Con la declaración de Roosevelt a principios de 1943, en la que insistió que solo iba a aceptar la rendición incondicional de Alemania, estaba también más que claro cuál iba a ser el destino de los alemanes cuando terminase la guerra. Hay numerosas declaraciones de soldados de la Wehrmacht que dijeron lo siguiente: «Prefiero morir en Normandía defendiendo mi país que pasarme el resto de mi vida cortando árboles en Canadá o en Siberia». Estas intenciones aliadas de no aceptar otra cosa que no fuese la rendición incondicional, con una previsible ocupación de Alemania durante décadas, fue totalmente explotada por la propia propaganda alemana para motivar a sus tropas a combatir hasta el final. A efectos prácticos, es como acorralar a un animal herido muy peligroso, al cual no se le deja más escapatoria que continuar luchando por su vida. En resumen, la idea clave de este punto es que o bien podían combatir e intentar salvar la situación,
o vivir el resto de sus días en condiciones de esclavitud en Siberia. En base a esto, la propaganda soviética hizo numerosos esfuerzos durante las campañas finales de la guerra para hacer creer a los alemanes que les iban a dar un buen trato. Con ello pretendían, como es evidente, que dejasen de oponer una resistencia tan encarnizada. Como punto 4 tenemos la promesa que se les hizo a los soldados de primera línea, así como a los propios generales, de que las nuevas armas milagrosas estaban por llegar y que con ellas ganarían la guerra. Aviones a reacción recuperarían el control de los cielos, nuevos carros de combate monstruosos frenarían cualquier ofensiva enemiga en tierra, y nuevos misiles balísticos devastarían las capitales aliadas, obligándoles a rendirse. Estas armas principales, junto con otras de menor nivel, motivaron a muchos soldados e incluso mariscales como Rommel a seguir peleando con la esperanza de un giro radical de los acontecimientos. En quinto lugar, y no menos importante, tenemos la creencia que era continuamente infundida a las tropas alemanas, la cual hacía alusión a que sus enemigos estaban al borde del colapso. Y es que todos habían visto el gran número de bajas que habían tenido los soviéticos y el despilfarro sin precedente de material por parte de los estadounidenses. La pregunta que se hacían era, ¿hasta dónde iban a poder seguir manteniendo ese ritmo? Sus recursos alguna vez tendrán que llegar a su fin. Cuando muchos soldados alemanes comenzaron a caer prisioneros de los estadounidenses y británicos en Francia, los alemanes se sorprendieron cuando les dijeron que Londres o Nueva York no estaban completamente en ruinas, tal y como su propaganda les había dicho. Sea como sea, y a modo de resumen, la consigna fue la de que había que resistir un poco más, pues sus enemigos se encontraban también al borde del colapso tras los numerosos esfuerzos realizados. Como punto número 6, tenemos uno de los más importantes de todos, si no directamente el que más, siendo este el de la resistencia a ultranza por defender a sus propias familias. Cuando a principios de 1945 los aliados llegaron a las fronteras originales de Alemania, ya fuese en el Rin o en Prusia Oriental, lo que estaba en juego ya no era replegarse de un territorio previamente conquistado en Francia o en la Unión Soviética, pues eran directamente sus ciudades las que estaban en peligro. Además, todos eran conscientes de los abusos que les esperaría a sus familiares y era directamente por ellos por los que luchaban. De todas formas, y para que no lo olvidaran, el líder alemán envió el siguiente comunicado a sus tropas, justo en el momento en el que los soviéticos lanzaron su asalto final, el 16 de abril. Soldados del Frente Oriental Alemán. Por última vez, el mortífero enemigo bolchevique pasa al ataque con sus hordas. Intenta destrozar a Alemania y exterminar a nuestro pueblo. Vosotros, soldados del Este, conocéis ya el destino que amenaza a las mujeres alemanas, a las muchachas y a los niños. Los ancianos y los niños serán asesinados. Las mujeres y las muchachas serán convertidas en prostitutas de campamento. Los demás irán a Siberia. Aunque la arenga es mucho más larga, finalmente concluye de la siguiente manera. En estas horas, todo el pueblo alemán está pendiente de vosotros, guerreros míos en el Este. Solo espero que gracias a vuestra constancia, a vuestro fanatismo, a vuestras armas y a vuestra mano, la avalancha bolchevique quedará ahogada en su propia sangre. Por último, y también en este punto, había una idea generalizada que se había inculcado en todos, de que si bien el enemigo había recuperado su territorio perdido en Francia o en la Unión Soviética, nunca lograrían poner un pie en Alemania. Como punto 7, y para cerrar el programa, tenemos la razón más simple de todas, la cual, a pesar de todo, no deja de ser llamativa. Cuando se capturaba combatientes alemanes, sin importar su rango, y se le preguntaba que por qué seguían combatiendo de esa forma si todo estaba perdido, su respuesta muchas veces era que eso era lo que se le había ordenado hacer. Es mi deber como soldado continuar luchando hasta que mis superiores me indiquen lo contrario, respondieron muchos. Y bien, ¿qué opináis vosotros? ¿A cuál de estos puntos le dais más importancia? ¿Creéis que si los aliados hubiesen propuesto otra alternativa a la rendición incondicional, la guerra hubiese terminado mucho antes? Os dejo en la descripción otros programas en los que hemos analizado esto en directo, como por ejemplo el último que hicimos con Carlos Caballero Jurado sobre el Frente Oriental del año 1945. Y bien, hasta aquí este vídeo, muchas gracias a todos, especialmente a los patrocinadores que hacen esto posible. Suscríbete y comparte este programa si te ha gustado y nos vemos en el próximo. Hasta pronto.